Hola, somos Turo Eli y Andrés. y estamos en el podcast de Adevinta hablando de sistemas de diseño y design ops. Hola, desde el final. Aparte se va a notar en la luz que ha cambiado. O sea, No Sí, pasa ¿no? nada. Vale, si veis algo raro en la luz es porque hemos comenzado hace 2 horas a hablar con Eloy, Empezamos por el final. pero no hemos hecho la presentación de quién es Eloy. Así que ahora cuéntanos, Venga, ¿quién me eres presento. y qué haces Me aquí? presento a la cámara, esta. Vale. Soy Eloy, soy diseñador, soy de Galicia, vivo en Barcelona desde hace 4, aunque he estado en Madrid 10 años. He trabajado en distintos equipos, distintas industrias y he tenido distintos roles. He pasado de individual contributor a liderar proyectos, a liderar equipo, a liderar design ops. Y al estar en distintas empresas también me ha dado la oportunidad de ver muchos equipos diferentes y tipologías de trabajo. Y me encanta debatir sobre operaciones, sobre diseño, sobre productos digitales, que es un poco mi foco ahora. Como veremos ahora durante las 2 próximas horas que Durante hablaremos las en 2 el próximas pasado. horas que vienen a continuación, Esto es como Regreso al Futuro, ¿no? ya está Muy todo bien. dicho. Pues Gracias. Vamos a Gracias por a ello. ya está. Ahora. Molt Qué bé. guay. Ahora estoy en Roche. Estoy como freelance, es decir, yo fui empleado interno y llevaba todo el equipo de la división de Diabetes Care, que era una división muy pequeña, y ahora se están juntando todas las divisiones para crear un equipo global como digital. Entonces, todos los diseñadores que había por ahí repartidos se tienen que unificar con el challenge que conlleva eso. Es un Porque big ya challenge. no es, trabajamos de forma diferente, tenemos culturas diferentes. Claro. Formas de entender el diseño diferentes, y Design Ops se supone que debería balancear todo esto y decir, oye, ¿cuál es el mínimo común denominador, ¿no?, de todo este rollo? No lo hay. No lo hay. Pero es un challenge. Lo bueno es que al final del día somos diseñadores y Claro. diseñadoras, entonces Ujú. estamos abocados a entendernos, es simplemente aprender a convivir, ¿no? Sí, pero guay. ese mapa cultural, porque al final hay cosas que son, ya lo he cogido, ya está. De aquí un rato me veis Tu bebé. abrazándolo. Es inevitable que, no sé, creo que era ayer, ¿no?, que yo le decía a Arturo, ¿por qué estamos todos callados? Y es porque culturalmente, ¿no?, hay ciertas costumbres que hasta que no es la hora en punto, pues a la gente no le incomoda el silencio. Nosotros, como pues a nivel comportamiento general latino, pues nos gusta mucho hablar, pones música, esto, lo otro, compartes mientras llenar haces el los tiempo. espacios. Y llenar, ¿no? Y es como que el Culture Map, ¿no?, como en el libro creo que tenemos que aprender un poco a esas costumbres, ¿no? Es súper guay esto, porque convivir con el silencio tiene que ser cómodo, igual que con tu pareja, ¿no? Puedes estar en silencio no hablando y bien, estás cómodo. Pero a mí me incomoda mucho cuando en típicas reuniones todos juntos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Y nadie dice nada. pregunta. O en clase. Esto es en plan, alerta, aquí pasa algo, porque la gente tiene preguntas, es obvio, del tema que sea. Si no las pregunta es porque le da miedo a exponerse, es porque tu cultura de tu equipo no es abierta. Sí, Cuando el porque no. jefazo o la jefaza, chicos, ¿tenéis preguntas? Y todo el mundo se calla, es porque las preguntas las están poniendo por Slack en sus Por Han hecho de sus canales privados. Claro. Canales privados. alerta, es decir, tu equipo, aquí hay un problema, porque deberían poder preguntar, oye, tengo dudas sobre esto, o me inquieta esto, o no estoy de acuerdo con esto, jefa o jefe, Ujú. Claro. y me gustaría decirlo y que todo el mundo lo supiera, y creo que eso es, a mí me fijo mucho en estos temas, ¿no? Sobre todo cuando se presenta algo nuevo, ¿alguna duda, alguna? Y todo el mundo, Mm. la barrera del idioma también Ese, también está ahí, ¿eh? Hablar en inglés. Nosotros estamos en un momento en que estamos mezclando todos estos. Este era un challenge, porque yo entré en la transformación esta al principio del 2023. Y luego fueron cayendo equipitos, ahora estamos todos en la organización global. Pero al principio me pasaba esto de los silencios, que era, no sé, ahora va a presentar un nombre random, ¿no? Ahora va a presentar Matt. A ver, Matt, muestra lo que tú tienes. Literalmente, y claro, en España es como, oye, Matt, ¿presentas tú o no? Y los franceses del equipo simplemente estaban esperando a que Matt ordene cosas en su... Matt no existe. Ordene las cosas en su ordenador y les dé a presentar, pero todos en silencio, súper tranquilos. Y para mí era como, tengo que llenar este espacio, tengo que llenar este espacio, tengo que llenar este espacio. Sí. Vale, mientras Matt va presentando, y ahora después de un año aprendí a...
tío va a tardar exactamente 17 segundos. No es muchísimo. Va a tardar un ratito en darle a presentar sin decir lo que yo hago. ¿Qué? Como tú presentas, sí. Vale, esperad, dame un segundo porque estoy limpiando mi ordenador, porque si no vais a ver lo que tengo en la pantalla. Espera, ¿dónde está? Vale, presentar, ahora presento. ¿Puedes ver mi pantalla? Todo esto es relleno que no es necesario. Y al principio me pasaba culturalmente que era muy heavy. Y eso es un capítulo. Pero esto que dices del lenguaje, algo bueno que está pasando, creo que yéndonos a inglés, es que la gente va al punto, justamente por todo este bla, 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 ¿no? Es como, oye, tú presentas y ¿qué tienes que para decir? Y es el inglés de 1000 palabras del trabajo. Es como, quiero decir que tengo esto para ver lo que opináis de ello. Punto. En castellano hubiese sido, bueno, estuve pensando el otro día... Las reuniones ahora van mucho más to the point, lo cual mola un poco. En contrapartida, está muy bien porque vas al foco de lo que quieres decir, ¿no? No te vas por las ramas. Pero luego por el otro lado se pierde la parte el calibre humano, personal, ¿no? Que al trabajar con gente de otros países, que no tienes que no te has visto en la oficina, que no has hecho ese café, esa conversación de pasillo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido ese momento de networking dentro de la reunión, de irte un poco a hablar más? Creo que es lo que estamos intentando aprender y generar un poco como nuevo equipo global, porque al final los que somos de aquí es como te vas contando cosas, tonterías para rellenar el espacio, pero claro, igual es un poco frío con gente que no conoces intentar, ya que acabas hablando pues del tiempo, de cosas así como un poco más banales, pero estamos ahí intentando acercarnos. Tú tienes el mismo challenge. Es que hay el mismo challenge, ya no solo a nivel cultural, el idioma, normalmente tú hablas de trabajo. Pero bromear en otro idioma es otra cosa, es decir, nosotros bromear en castellano, pero hacer bromas en inglés es next level, es decir, de hecho, tu nivel de inglés es business proficiency, pero de ahí a bromear en inglés hay un tramo. O si no le metes una patada al diccionario, como hago yo muchas veces, con mi inglés de Móstoles, con todos los respetos a la gente de Móstoles, pero el otro día Ona me decía, estábamos todos en la reunión súper serios, escuchándote, y de repente dijiste, this is another melon, ¿no? Que yo esto lo digo mucho en castellano, ¿no? Esto es otro melón. Tenemos una frutería, la frutería está cerrada, esto es otro melón. Y tenemos un Figma que se llama melons, ¿no? Y claro, yo lo traduje literal y claro, Ona estaba por reírse, pero como todo el mundo estaba súper serio, claro, a mí me lo ha dicho ahora y ahora como que intento no decirlo, porque sé que no está bien dicho, pero digo, pues no, ahora decirlo todos y así todo el mundo entiende que esto es una snowball, o Cristian de Italia decía, esto en Italia es another sola, ¿no? Sola es como algo muy grande, que nada es, y entonces ahora cuando hablo con Cristian le digo, another sola, y él se ríe, ¿no? Porque ve que estoy intentando hacer el cambio. Mola. Pero bueno, yo usaba brownie. Brownie, sí, pero... O Big Chicken, tenía una jefa que lo dijo un día y es que estábamos, sí, esto es un gran chicken. pollo. Y lo dijo y empezamos a reírnos, lo más grande. Chicken. Pero claro, intentas traducir en ese momento y no. Sí. Pero sí que volviendo al challenge cultural, está claro que tomar unas cervezas juntos, o café para los que no beban alcohol, es la mejor solución de pasar tiempo juntos. Y igual está bien, pero no es lo mismo que en persona. Y ahí sí que yo no defiendo todo el tiempo en la oficina, pero sí que defiendo hay que bajar a la oficina. Sí. Pero ¿cómo haces con...? Porque yo sí que viajo a Francia y ahora tengo que empezar a hacerlo en Italia y en Alemania, que parte del equipo de Designops está ahí. Pero entonces tengo una mini relación más cercana con los de Francia, que son un montón, pero no es lo mismo. Al final he ido 4 veces o 5 veces hasta ahora en el último año. No es lo mismo que esto. Entonces, ¿cómo haces para crear esta relación de...? Porque nosotros tenemos un slot que se llama Coffee Time, bueno, sí se llama Coffee Time en Spark. Es un diseño, se llama Coffee Time y son 15 minutos que dedicamos todos los jueves a vernos las caras y hablar de cualquier cosa. Pero es lo mismo. O sea, hay muchas veces que en el Coffee Time yo veo que alguien está respondiendo Slack en el Coffee Time. Esto pasa en los equipos de España también, los Coffee Time de España, en los equipos en los que yo he estado muchas veces hablabas y otras veces era el momento de slot para poder solucionar alguna issue que tenías en ese momento. Claro. Y decías, vale, tenemos este slot, nos metemos en esta meet. Entonces, está claro que acercar, volviendo a lo que decías, acercar las relaciones personales acerca a las profesionales, porque es así, vas a estar más dispuesta o más cercana con alguien que has creado un vínculo, por mínimo que sea, y aunque sea un vínculo laboral, pero siempre estarás más dispuesta y más abierta, y no es lo mismo que tú escribas a alguien con el que no has visto nunca y no has mantenido ninguna conversación que dirá, ahora le contesto.
Slack y los chats no sustituyen una relación personal. En la medida de lo posible, yo diría, de una vez al año, si se puede juntar a todo el mundo, es lo óptimo. Incluso si lo puedes hacer varias veces al año, si te lo permite el presupuesto y todo esto, y el tiempo, es la bomba. ¿Sabes? Es que el team building sería genial. tiene que ser en persona. Team building virtual, bueno, está bien, ¿no? Pero que tarde o temprano tienes que hacer alguna quedada el año. Total, nosotros el mes pasado hicimos una presencial. Pero que son mover a 100 personas. Claro, Es fue una locura. Es una locura a todos los niveles. Pero estuvo muy guay. Sí. Estuvo Cuenta muy tu guay. anécdota de que nosotros tenemos un nuevo director de UX, ahora global de toda la compañía, que son ciento y tantos diseñadores en el Slack channel. Y la primera vez que la veía face to face, No, cara a cara. Espera, a Eli, ver, un espera, momento. lo conoce por primera vez face to face Viene al un UX brownie, Director. ¿no? ¿Y qué es la primera frase que le dice Eli al UX Director? Que es muy majo, ¿eh? Pero Sí, ¿qué es la sí, primera sí, palabra no, que le dice? no. Es que no le dije ni cómo me llamaba. Le dije, Philip, repeat with me, Pantomacat. Estábamos en un momento en un bar aquí de Poblenou, haciendo team building todo el equipo y claro, él se iba pasando y se vino a nuestra mesa. Y es que yo cuando me pongo nerviosa digo muchas tonterías. Entonces, y con la coña del Pantomacat... Estábamos justo comiendo el pantomac. Y sí, explicándole que es una comida muy típica catalana y que es muy importante para nosotros este acompañamiento. Sí, esto y bueno, es sagrado, me refiero. Sí, no, de hecho cuando se fue se acordaba, porque al día siguiente fue su cumple que lo felicité, me dijo, Pantomacat, ¿no? Yo he tenido que buscar en Google para ver si lo escribía bien. Sí, Y yo, sí. Pero realmente de eso se trata, de Sí. que no sea vamos a hablar súper formal de algo, sino el team building va de... Sí, Eli, me acuerdo la que me hizo que me coma esta cosa con ajo que es rara catalana. Tomate. Hay que ponerle ajo al principio. No todo el mundo. Cuidado, que te estás No, metiendo en- no, Sí. me estáis arruinando. No, me estáis arruinando la Esto es comida. sagrado. Escúchame una cosa. Ascolteu. ¿Cómo no vas a poner? A ver, ¿Cómo no vas gallego, a...? porque tú eres Escucha, gallego, escucha, ¿no, escucha. Eloy? Gallego, Escucha. argentino, catalana. A ver. Vale, escucha. Lo más rico que tiene Pantomacat es el coger el ajo, abrirlo al dientecito y hacer el... Pero es cuando te vas demasiado. Escucha. barbacoa, Así. no. Le pones así Nivel y avanzado, luego las manos te quedan con ajo durante 2 días y luego le pones el tomate. Eso es lo más rico que hay. Yo lo hago. Si tú al Pantomacat le quitas esa parte, No és pan tomàquet, això. No, pan tomàquet és pan tomàquet. Oli y una miqueta de sal. Ya está. Aceite y un poquito de sal. Me sale ya la vena ahí. Pero bueno, volviendo al tema de cuando vinieron aquí, estuvo muy guay porque tuvimos la oportunidad de hacer diferentes workshops como excusa de juntarnos y tener la empresa nos brindó la oportunidad de conocernos en persona y demás. Pudimos hacer también los primeros workshops como equipo y a mí me tocó llevar el Es de verdad. Handoff Process, que fue muy guay, todo un challenge porque bueno, honestamente era mi primer workshop en inglés y yo estaba muy nerviosa y fue bastante bien, creo. Aquí tenemos al jefe, que lo diga él, si no. Lo hizo muy Y fue muy guay porque pudimos hablar, más allá de los resultados del workshop, que luego ahora estamos haciendo la baja de ideas para ver cómo podemos mejorar esa relación de diseño y desarrollo con el feedback que obtuvimos y el nuevo template. Pero el poder trabajar juntos, comentar, ver, decir, no sé, era verte las piernas, ¿no? Que es un poco, que esto lo dices siempre tú. Subestimado, lo de las piernas. está muy... Y es increíble cómo cambia la gente Con piernas. cuando le pones piernas. Sí, yo recuerdo cuando conocí a Mathieu, que era el diseñador que ya no está en la compañía, que se fue hace como medio año, el primer diseñador que teníamos en el equipo de sistema de diseño global. Lo conocí en persona y mide pero como 1 metro más de lo que yo creía. Sí, esto pasa. Esto No me es pasa. muy alto. Pero pero es pasa. que Todo tío el mundo me mide ve 2 en metros persona. algo y de repente era como... Claro, pero para mí siempre estaba a mi altura, estaba aquí en la cámara. Claro, es que yo como cuando te vi en DAM el año pasado en Madrid, ya te había asociado, Claro. era la primera vez que te veía en persona, no te había visto digitalmente, entonces como que ya no me pasó eso. Claro, es que si estás un año trabajando en virtual, no te has visto con esa persona. Casi no Yo he te tenido visto personas nunca. en mi equipo durante 2 años que no les había visto en persona física. Es decir, no sabía cómo eran de piernas para abajo. Porque claro, es que al final conocemos a mucha gente en modo virtual. Sí, Mucho. sí. Sí. Pero sí, yo defiendo con El ciertos verse puntos cara a cara. de contacto, ¿no? De vernos y de no hablar de trabajo. Súper. Oye, ¿qué te mola? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? Que esto lo puedes decir en un chat, pero sinceramente me da igual leer tu bio.
Sí. Ah, lo puedes Yo dejar quiero en la que me bio. lo lo cuente. puedes Claro, para eso dejar en la bio. te agrego a LinkedIn y ya, Claro, ya sí. veo, ¿no? Es un poco no... Sí. Quiero saber cómo eres tú. Pero es diferente. Vale, ¿y con tecnología? O sea, porque hacer un gathering, por ejemplo, que nosotros hicimos ahora, estos 100 diseñadores, no te puedes traer a los, no sé cuál es el ratio, pero es 4 a 1, no puedes traer a 400 desarrolladores a que hagamos un No, eso team es building. difícil. Pero no sé, si hay algún tipo de evento de empresa sí que es guay. Yo personalmente siempre he sido un diseñador que voy y me siento con ingeniería. Primero porque me gusta, porque me lo paso bien con ellos y aprendo. Yo no tengo ni idea de código, no sé nada. Siempre digo, creo que mi máximo conocimiento es poner un link en HTML. Y ahí. Un HRR. Pero entiendo la ingeniería de software, ¿no? ¿Por qué? Porque me he sentado con ellos muchos años y vas aprendiendo poco a poco. Y vas entendiendo qué tipo de APIs hay, que no sé qué, normas de ciberseguridad, cosas de estas. Y yo siempre he defendido estar con los ingenieros, porque es que al final es quien van a construir el producto. Total. Y nosotros lo diseñamos, ellos lo construyen. Es como un arquitecto, ¿no? Que baja a la obra y está en la obra y ayuda a los que construyen y está allí, ¿sabes? No están solo en el estudio. Yo soy muy contrario a la burbuja de diseño, ¿no? Para mí la burbuja de diseño hay que romperla. El diseño debe ser colaborativo, abierto, y no debe ser una burbuja externa donde los diseñadores hacen cosas y se lo vomitan a los developers. Y es como, mal. Se lo tiran por ahí por arriba. Sí, mal, ya vamos mal, porque a ti fíjate, nos quejamos, nos tiran las necesidades los de negocio y luego venimos nosotros y les tiramos los diseños a los de ingeniería. Estás repitiendo exactamente el mismo patrón del que tú te quejas. ¿Y si hacemos esto abierto? ¿Y si nos sentamos los tres aquí y debatimos y tomamos decisiones conjuntas? Claro, alquilándolo a esto, el diseñador ahora es como que tiene esa pata de la T mucho más grande, porque en algunos perfiles están yendo mucho más hacia un perfil de ingeniería o a conocimientos de negocio, ¿no? La parte de product. ¿Y cómo vives esto desde tu ecosistema? O sea, realmente... Una pregunta antes. ¿Tú crees que esto, de que los diseñadores deberían estar más cerca del desarrollo y hablarse mucho, es generalizable? Tú tienes 100 diseñadores. ¿Tú crees que los 100 diseñadores deberían tener mucho contacto con desarrollo? Para dar pie a esa perfil, pregunta. No podría decir o blanco o negro. Intentaría que sí. Pero en general. En la medida de lo posible, sí. Luego sí que es cierto que hay perfiles que son hiper especialistas en algo y quizás no tienen por qué tener tanto contacto con ingeniería. Pero si eres un perfil más generalista, y aquí hablamos ya de product designers y todo esto, sí, tienes que estar en contacto con negocio, tienes que estar en contacto con ingeniería. Es que no hay tu tía, es decir, no puedes escapar de ahí. Que ya eres un perfil hiper especialista, un tío que hace motion, yo qué sé, microinteracciones. Pero igual. Bueno, también, porque al final vas a tener que trasladarlo con ellos. Pero quizás hay algún diseñador que esté para el otro lado, ¿no? Que esto que dice Eli de la cabeza de la T. O sea, la T, tú eres product designer y luego la cabeza puede ampliarse a 50 cosas, ¿no? Sí. Hay gente que está mucho más cerca del negocio. No sé por qué para allá negocio, no para aquí, pero veo desarrollo aquí, en mi mapa mental. Negocio. Sí, no sé por qué. No podría poner desarrollo aquí y negocio aquí. ¿Por qué será? Sí que es un poco cierto raro. que hay perfiles que se mueven mejor en la parte como más de estrategia, entender un poco el problema, incluso business models, incluso facilitar workshops de alineación. Y hay otros que a lo mejor están más cerca de la construcción, ¿no? De delivery puro, entienden la obra, entienden cómo son las mecánicas, ¿no? De ingeniería. Puede que te sientas más... Yo, por ejemplo, me siento incluso más cómodo en esto, en el delivery, ¿no? Y la parte, por ejemplo, de mi parte flaca, por así decirlo, research, ¿no? Nunca he sido researcher, obviamente he tenido que hacer research, pero no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte precisamente es delivery y entenderme con los ingenieros, hablar su mismo idioma y entender que cuando me dicen una API o que me dicen no sé qué o me dicen un callback, que sabes de qué sé a qué se refiere, ¿no? Claro, pero depende de los skills que tú tengas, ¿no? Y de igual modo, claro, si estamos en el foco de más discovery, ¿no? Capaz estarás más en el lado de research, ¿no? Intentando hablar con negocio para ver cuál es la necesidad, hablando con tus usuarios, pero depende del equipo en el que estés, tus usuarios son los diseñadores, como es nuestro caso, ¿no? Entonces, depende en la fase en la que estés. Si estoy en la fase de discovery, estoy en la fase de ideación del problema, o estoy en la fase de la solución, o estoy en la fase de ejecución de esa solución, puedo tener el concepto de que estoy más cerca del delivery, ¿no? Y tengo que hablar más con desarrollo, tengo que hablar más con negocio.
pero en nuestro caso hemos tenido que estar en la fase de discovery y hacer listening tour con desarrollo, igualmente. O Teóricamente quizá, estás en todo, ¿no? claro, Teóricamente quizá desde del perfil especialista. Nosotros, por ejemplo, que tenemos a somos Andrés, ujú. Que es nuestro ingeniero en sistema de diseño y sería un perfil especialista en cuanto a ese campo, ¿no? Entonces hemos creado unas sinergias brutales porque desde el principio ha estado en nuestras reuniones, en la toma de decisión de muchas cosas, ¿no? Entonces ya no es algo de decide diseño, desarrollo, que tiene más peso. No, es que es una dupla, es la dupla perfecta, porque entendemos el feedback y la seniority que él tiene y nos pueda dar es vital para que nosotros ejecutemos una buena solución. Y al revés también, él entiende también las necesidades que nosotros tenemos como diseñadores. Entonces, para mí es eso. Que también tiene que ver con que él está en DesignerOps. O sea, nosotros tenemos un equipo grande de sistema de diseño, que son 10 y tantas personas, entre frontends web, iOS, Android. Pero Andrés es el único que ha estado desde el principio dentro del equipo de DesignerOps. Y yo viendo desde afuera, veo que tú lo respetas un montón a Andrés y que Andrés te respeta un montón a ti, ¿no? Que sabes que hay veces que desarrollo y diseño, pues, no es que no se respeten, sino como que le quitan valor a lo que el otro está haciendo. Sí. Como, sí, porque es más importante mi partecita. De los dos lados, ¿eh? Vemos que Y de los dos lados, de los dos lados. Y con Andrés, yo veo que nada que ver, es como es la dupla perfecta que Andrés esté dentro de DesignerOps. Volviendo a tu pregunta, que te había hecho era cómo vives tú esto de que la T de los diseñadores, o cómo vivís vosotros dentro de Rush esto. Para no olvidarme de creo que debe haber teóricamente debe haber una combinación de cosas. Es decir, yo defiendo los roles hiperespecialistas. De hecho, por ejemplo, el content designer no es bastante especialista. Y de hecho es una pregunta, ¿cuándo tiene que integrarse el content designer en el proceso? Al principio. Al principio, al final, en todo. De hecho, los content designers que teníamos en Diabetes Care estaban desde el principio hasta el final, incluso con delivery, porque ellos se encargaban de toda la parte de traducción en distintos idiomas, de adaptar, ¿no? a los distintos contextos. Yo creo que un equipo debería ser una combinación de distintas cosas, ¿no? Los generalistas, de hecho, tienen potencial para acabar liderando proyectos e incluso después liderando personas, si tienen los skills. Y los hiperespecialistas son, pues eso, perfiles que entran y te hacen el raise the bar, ¿no? Muchas veces la calidad de contenido, de la UI o de motion o de cosas. Y las personas de referencia. Cuando quiero saber específicamente de accesibilidad, voy a la persona que es súper especialista de accesibilidad. Aunque todos sepan un poco de accesibilidad, hay un tío que sabe un montón y al que tengo que ir. De hecho, en Roche hay un perfil que nunca había visto. Un título que es el Champion. Sí, entonces hay Research Champion, Interaction Design Champion, ¿no? Que son como... Lo vamos a copiar, ¿vale? Entonces, así que no sea Roche solamente la única compañía que llamo tiene Champions. Champiñón, porque llamarte a ti mismo Champion me resulta un poco extraño. Pero es como voy a dibujar senior, un ¿no? Mario aquí, ¿vale? Es como un ultra senior. Ultra senior. Y es un perfil muy interesante porque, según lo he visto, ¿no? Aparte de saber, ¿no? Research Champion, es una persona que sabe muchísimo de research. Y cuando tienes dudas, acudes a él y te dice, oye, pues yo lo haría así o así. Y además este champion, la idea es que también pueda formar a otros individual contributors. Mola. ¿No? Entonces eres el Jedi, eres el maestro Jedi en un área muy concreta. Mola más lo de Jedi que lo de Champion. A mí yo prefiero Jedi porque sí, champion me parece un poco obsceno, de hecho. We are the champions. Pero Jedi mola. Sí, Jedi. Interaction Design. Pero es que era Jedi. más fácil dibujar una setita que dibujar un Jedi ahora. Me habéis complicado. Es que lo de la Champion, toma de aparte, notas. incluso está generando un poco como de cuando vienen los Champions. Cuidado que vienen aquí los que saben. Entonces hay una especie como de respeto virtual extraño que genera que a lo mejor los más entry levels dicen, es que yo no sé si decirle esto al Champion porque voy a quedar como contradecir al Champion puede ser como un... Sí, o hacerle Champion. Para hacer challenge al champion. Challenge al champion. Es complicado, entonces el nombre creo que es incorrecto porque genera un poco de sesgos ahí. Y yo prefiero llamarle staff, prefiero copiar lo que hacen en ingeniería, ¿no? Volviendo al tema de hay que aprender mucho de ingeniería y hay que aprender de un staff engineer o incluso un principal engineer que dices, wow, este tío controla mucho de esto y voy a pedir que me ayude y que me explique cómo lo haría él, ¿no? Sí, y no tiene la parte esa como un poco ego de champion. Es que llamarte champion es que has ganado algo. Sí. ¿no? Y luego, ¿cuál es la vara de medir para decir que tú eres champion? Claro, que has ganado. Supongo que está en el career ladder, en la escalera de
de el carrera. Skill Matrix. Hay un que último hacen muchas nivel que yo empresas. lo he visto en alguna compañía, incluida aquí en Roche, Más arriba que Jedi, más arriba que Jedi, que es que se llama Distinguished. Father. ¿Cómo? Distinguished. Wow. Distinguido. ¿Sabes? Que es Honorísimo o algo por el estilo. Sí, sí, es como esos carteles de los ayuntamientos que pone el excelentísimo señor alcalde, no Sí. sé qué, pues es ese nivel. Es Distinguished. Distinguished Engineer. Es como, wow. Bueno, Wow. quizá a lo mejor en el ámbito de la medicina es como muy normal. No, tener ese yo lo he tipo visto, de, mira, ¿no? lo he visto también en Factorial, también estaba ¿Sí? Distinguished, y estaba al mismo nivel que el VP de diseño. Es decir, el Ah. salario y condiciones era como... Era- De hecho, estaba en el Skill Matrix, que yo estuve en este proyecto, además, había algunas cosas que ya eres incluso un referente fuera de la compañía y que incluso hay gente que le gustaría estar en la compañía solo por trabajar contigo. claro, que ese es el honorísimo. Sí, sí, honorísimo, yo qué sé, pues aquí sería un... ¿Cómo se llama este chico mexicano? Stanley... No, Sí, Pablo Stanley. Pablo Stanley, ¿no? Pablo Stanley sería un distinguished. Claramente. ¿No? Jolín, pues es un referente en el mercado, Claro. ha hecho cosas muy guays, comunica muy bien, y si está en una compañía, a mí me molaría estar en esa Claro, compañía claro. solo por currar con él. ¿no? Atrae talento, sin duda. Pues eso sería un distinguished designer. Le podríamos llamar Maestro Yoda. Ya ¿Eh? No, no por está... seguir con Star Wars. Se me están llenando los post-its. Hace un segundo has dicho que... Lo voy a poner aquí, ¿vale? Hace un segundo has dicho que habría que copiarle muchas cosas a tecnología, que es algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué tanto hay que copiarle tecnología? Todo lo que podamos. Como norma general. Nosotros que nos gusta Design Ops, DevOps existe desde 2010, 2012 el término, y obviamente van años por delante. Claro. Pero es que en todo. En todo. Pero también porque hay que tener en cuenta que la ingeniería al uso empezó antes, empezó a tener más valor que diseño, ¿no? Al final diseño era un pintapantallas, o incluso ingeniería hacía cosas sin tener un diseñador, ¿no? Que 100%. yo no digo que estuviese bien, ¿eh? Pero entonces, claro, nos llevan años de recorrido y es normal que... Y además la mente tequi creo que es mucho más ordenada. Y es muy fácil de ver en algunos ejemplos. Por ejemplo, Design Systems, ¿no? Conceptos que nosotros ahora estamos introduciendo en el mundo del diseño. El desarrollo de software ya lo tienen: encapsulamiento, abstracción, reutilización. Estas cosas se enseñan Diseño modular. en primero de ingeniería de software. Sí, Y vienen ya desde hace 20 años. Y nosotros estamos aún como, vale, esto, los branches de Figma. Git existe desde 2008 o por ahí. Y ahora lo estamos empezando a implementar nosotros. Es decir, son cosas que es lo más utilizado en el mundo de la ingeniería, ¿no? GitHub, GitLab. Y hay un montón de movidas que tenemos que aprender de ellos, pero muchísimas. Total. Pero son dos disciplinas muy diferentes. Sí, hay cada uno con su librillo, pero... Pues entonces, ¿hasta dónde todo lo que podemos... El branches, por ejemplo, ¿no? Yo soy... Estaba diciendo branches. históricamente, a mí me gusta mucho el código. Me gusta hacer mis pinitos de no solamente un link en HTML, sino mis pinitos en React. O sea, me mola un montón sentarme y hacer estupideces. Estupideces, si lees mi código es una estupidez, ¿no? No que el código sea estúpido. Es un espagueti. Un espagueti code. Y me gusta mucho la parte de tecnología. Y por ende me gusta mucho el control de versiones, me gusta abrir mi VS Code y sentirme un Jedi, no, un distinguísimo. Y sentirme un honorísimo porque he podido, no sé, cambiar de rama y hacer una contribución muy tonta a alguna rama que no era la master main ahora. Pero yo soy diseñador de profesión, ¿no? O sea, me licencié en el 2001, hace 1.000.000 de años, y he aprendido en todos estos, no solamente por la universidad, sino en todos estos años que los diseñadores pensamos de una manera muy diferente a tecnología. Muy diferente. Y a mí me encanta sentarme con tecnología y entender cómo funcionan ellos. Pero creo que la manera de idear, de avanzar, de pedir feedback, de colaborar, etcétera, son muy diferentes en esencia. Los diseñadores pensamos de una manera más explorativa, que por supuesto existe en desarrollo, pero en desarrollo es, tú exploras aquí en tu pantallita, exploras, pero medio linealmente se podría decir, y luego cuando quieres que otro te lo mire, hay otros 10 desarrolladores allá, cuando quieres que alguien lo mire, no le muestras tu pantalla, o no le muestras 4 exploraciones del mismo código paralelamente, así como mira estas 4 pantallas no haces esto, lo que haces es una PR, subes este código y otra gente mira este código. Toda esta parte de exploración te la has quedado para ti, se podría decir, ¿no? Y sobre esa PR, los otros desarrolladores colaboran, opinan, y se va construyendo esto, que es mucho más ordenado. Pero los diseñadores tenemos un white canvas, tenemos una pantalla blanca,
intentando castellanizar. Y sí que hacemos paralelismo, ¿no? Tú diseñas 7 cosas al mismo tiempo, más o menos desordenado visualmente, a menos que seas un friki. Y otra gente puede entrar y decir, esta versión 1, 2, 3, 4, ¿por qué no mueves esto para aquí? Espera, la versión 1, cámbiale esto. O sea, es mucho más explorativo. Y el modo branches, el modo crear ramas para mostrar tu trabajo, se empieza a alejar de eso. Empieza a ser, voy a hacer exploraciones, luego creo una rama para hacer mis exploraciones y luego pido feedback sobre esto que estoy haciendo en este mini contexto. Esto significa que medio escondes esa otra parte de lo que llamábamos hace un montón de años Design War Rooms, que era una habitación como esta, llena de papeles y cosas en donde existe una me estoy extendiendo mucho, ¿entiendes el concepto, no? Yo soy de los defensores de que no hay que copiar demasiado de desarrollo para mantener la esencia de lo que los diseñadores hacemos. Sí hay que evolucionar, lógicamente. Yo soy de los fanáticos de que aceptamos mucha tecnología, pero creo que nos haremos mejores diseñadores si mantenemos una parte de lo que nos hace diseñadores. Yo ahora voy a salir, me voy a hacer la gallega, ¿no? Le voy a decir, depende, ¿no? Sí. Creo que lo del uso de las branches... Sí, usamos branches, ¿eh? Las usamos, pero solamente para UI Kits. Y nos sirve un montón, pero un montón. Y eso nos ha ayudado a ser mucho más rectos, a que no hayan breaking changes, que no... como ser mucho más directivos e intencionales con lo que queríamos hacer. Y ahí va un poquito más la mentalidad más recta, ¿no? de desarrollo, copiando un poco ese lado, en el cual se ha copiado también el pair design o la dupla de desarrollo en la que uno codea y el otro revisa. Podría ser un poquito también ese pair design en el que tú estás haciendo, el otro te da feedback, tú tiras o haces la propuesta. Entonces creo que está guay, dependiendo del contexto, coger cosas de desarrollo y llevártelas a tu campo. Evidentemente las tienes que adaptar y ahí poner ya el lacito. Pero claro, los contextos son diferentes. Las herramientas, la mentalidad, la manera de hablar. Y creo que ahí es donde friccionamos muchas veces, porque muchas veces estamos hablando lo mismo, pero estamos diciendo las cosas que no, que esto es un pop-over, no, que esto es un coachman. Y al final es no matéis, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese entendimiento? Es ahí donde... ¿Cómo llegamos a ese entendimiento? También hay que decir que luego en su mundo hablan idiomas distintos, ¿eh? Que no todos están súper alineados y dentro de la misma disciplina, ¿eh? Sí, entre un web developer y otro web developer. Sí, me refiero, tienen sus cosas y lo mismo que nos pasa a los diseñadores también se les ve a ellos. Lo que pasa que, bueno, como tienen un trabajo como más delimitado, más concreto, más código, menos interpretable, ¿no? Por así decirlo, se entienden mejor, pero tienen sus teorías y tienen sus cosas y sus debates infinitos. ¿Cómo llegamos a un acuerdo? ¿O cómo llegamos a un punto intermedio? Estoy totalmente de acuerdo que la parte explorativa, de hecho, tiene que ser caótica, porque explorar es caos. Construir no debería ser tan caótico, ¿no? Yo hago siempre un poco la referencia a la arquitectura, ¿no? Los arquitectos están en el estudio y luego vas a la obra y tienes perfiles varios construyendo, ¿no? Jefes de obra, encofradores, electricistas, fontaneros, albañiles. En el proceso de arquitectura también hay exploración, ¿no? Y también hay un cliente y cómo vamos a diseñar este edificio, o este hospital, o esta casa, o el Guggenheim. Y tiene que haber momentos de exploración, llámalo creativo, caótico. Divergente. Pero hay un punto muy concreto en el que se cierra el edificio, el diseño del edificio, se hacen los blueprints, se hacen los planos, y esos planos pasan a construirse. Para mí ese es el punto clave. Y ahí es donde creo que nosotros deberíamos poder utilizar los branches, el handoff, ¿no? Tengo un archivo que es muy rígido, estos son los planos, no cambian, o deberían cambiar lo menos posible, y si cambian, porque hemos aprendido mientras estamos construyendo, hago un branch nuevo y digo, ha cambiado esto, porque hemos aprendido que la tubería no debería pasar por aquí, mientras estábamos construyendo, porque son cosas que vas aprendiendo. Creo que ese es el punto dulce, ¿no? De hacer los branches. En el paso previo, mientras estamos en el estudio de arquitectura, que reine el caos. Vale, me mola. Ahora vamos a hablar de Figma y cómo ejecutar esto. O sea, cómo hacer la arquitectura de tus archivos para que esto sea posible. Pero entonces, sí, haciendo la analogía con no es analogía, es una relación directa con Double Diamond. Esto estás en un punto, abres el paraguas, diverges, exploras, y en el momento aquí no usas branches,
Y cuando estás en la punta del Double Diamond, que empieza a converger para entregar esto de desarrollo, aquí sí crearías una branch para converger en un solo deliverable que los desarrolladores luego explorarán y luego en un momento entregarán. O sea, tú dices que el momento para hacer branches, estoy parafraseando lo que has dicho tú, el momento para hacer branches sería en la punta, en la parte más alta del diamante. El ready for them. Vale, en el Ready for Dev es cuando habría en las columnas. De hecho, hablando ya más de Figma, yo soy defensor de separar archivos que son exploración, research, test, todo esto de los handoff. Handoff siempre lo tengo muy separado, muy limpito, no, en plan, el Ready for, y esto está siempre como Ready for Dev. Que tenemos un nuevo sprint, nuevo PI, nuevo lo que sea. Creo que es el sitio donde mejor podemos aplicar los branches. En el otro creo que es un... Puedes hacer lo que quieras porque es exploratorio. ¿Vosotros aplicáis branches en los handoff files? En algunos sí, en algunos no. Vale, es que yo no lo he visto nosotros funcionar no. bien. Nosotros hemos prohibido branches. Sí, Yo he prohibido branches. Nosotros para UIKit sí, porque el proceso es muy similar, ¿no? Tienes que hacer una PR, bla, ¿no? Pero para el caso del handoff file, no sé si te acuerdas el año pasado en el DAM que enseñamos un poco el primer versión de File Starter que teníamos, fuimos al siguiente, ahora estamos 2 versiones más de lo que enseñé el año pasado y nos dimos cuenta que la fase de Discovery hacía que los archivos pesaran mucho, luego la gente se perdían, que era lo que tal. Sí. Discovery, como nosotros tenemos Figma Org, tenemos una carpetita que es foco para quieres hacer test, quieres hacer playground, en el sentido playground, porque tengo que hacer un discovery del content, de A/B testing o research lab o lo que sea. Cuando ya tengo muy foco de voy a pintar pantallas, voy a ir a una design critique, sí que tenemos un bloque de work in progress playground, ¿no? O que estamos ahí definiendo los namings. Y lo que sería los branches al uso de la propia feature de la tool, nosotros los hacemos como user stories, que tenemos el bloque de ideación, aquí que reine el caos, aun dando nosotros tips para que no reine el caos dentro de lo posible, por si tienen que intervenir más stakeholders, no solamente diseñadores, como PMs o content design, etc. Y cuando nos vamos a Ready for Dev, sí que tenemos lo que sería como un branche, es nuestra user story. Entonces en esa page la tenemos nombrada de iteration name, Jira, quarter, en el que ha pasado, para tener como un histórico. Y lo que sería la master es realmente lo que hay el espejo de lo que hay en producción. Entonces de esta manera, que sí que nos hemos dado cuenta de que es un pain muy grande de que los diseñadores actualicen eso, porque se quedan en la branch de yo he entregado ya lo que tenía que entregar para mi sprint y no actualizo las masters o las key screens. Entonces ahí ese es el punto de dolor que estamos intentando investigar cómo poder... En Roche creo que hicimos exactamente el mismo viaje, de hecho me influencié mucho en cómo organizabais los archivos, ¿no? Para cuando estaba en Design Ops allí, y queríamos tener el máster. Y al final, también el máster porque ayudaba mucho a los otros equipos y stakeholders a hablar de qué es lo que estaba en producción. Porque por un motivo varios no teníamos acceso a una demo en producción. Es decir, no podíamos ver el producto que veían nuestros clientes de ninguna manera. Entonces el único sitio donde lo podían ver los stakeholders era en Figma. Wow. Que era un poco ridículo, pero teníamos que tener un máster solo para que la compañía supiera qué es lo que hay en producción. O que no tengas un entorno de pre, también puede pasar. Claro, no teníamos, por unos motivos técnicos, no teníamos como estos entornos. El máster es un infierno de mantener, es un infierno. Sí. Y de hecho diría que no hay que tenerlo porque si ya tienes un entorno de pre, o un entorno de demo, un entorno de UAT o lo que sea... Te cuesta mucho mantener. Es que es un punto de dolor brutal esto. Muy difícil, es que cada coma que cambie hay que hacerla en Figma. Sí, y si ya tienes responsive y ya tienes no sé qué... Sí. De hecho, yo me planteé tener una sola persona solo para mantenimiento de esos masters. Pero dije, es que no sé. Bueno, nosotros seremos Design Ops los que mantendremos todo eso. Pero claro, los que tendremos que ponerle foco a mantener eso seremos Design Ops, pero constantemente le decimos a todos los diseñadores, sois vosotros los que mantenéis todo esto. Claro, pero por detrás tendremos que ir limpiando. Porque tendremos que ir haciendo un poquito de policías para que los acuerdos que habíamos dicho de esta estructura es mandatoria y que sea así, no me cambies esto, pero aún así luego te lo cambian porque somos diseñadores y somos creativos y este icono me gusta más o ahora le quiero poner este otro aquí. Y es como, no, hemos dicho que esto no se toca, pero vale, todo bien. Luego, la máster, yo no tengo el conocimiento profundo de si trabajas en favoritos, qué ha pasado, qué iteraciones han habido en los sprints X.
Entonces, lo suyo es que el owner de eso sea el diseñador propio de esa tribe, cluster o lo que en cada universo se llame. Entonces, ahí es donde está el punto de dolor, porque muchas veces, como al diseñador se le exige tener tiene que saber de un montón de cosas y tiene que cumplir su sprint y tiene que entregar, y el foco que es que eso esté en producción, luego que esté más actualizado o menos, depende del PM que tengas. Y yo he tenido la suerte, por ejemplo, Kim, que le decía, tengo que actualizar las masters, me hacía un ticket para que yo pudiera tener Kim las era masters. PM trabajando con ella. La que tenía en Cross antes. Es que yo ahora ya no estoy antes sí que tenía el perfil de dupla, de producto y Ops, y ahora solamente estoy en Ops. Y claro, pero eso no pasa, no todos los PMs tienen una sensibilidad con estas cosas, lamentablemente. Que eso ya sería para otra charla, ¿eh? Sería otro melón. Y nosotros sí que tenemos medio la obligación, no es obligación, pero tenemos... Es muy importante que tengamos másters actualizadas porque somos mucha peña. Somos muchos. Voy a redondear en 100 diseñadores porque nunca sé cuál es el número exactamente. Más, y claro, hay más, pero los que tuvimos en el catering éramos 90 y tantos. Y claro, es que es imposible saber lo que hace alguien en esta parte del producto, en las pantallas de iOS, porque además tenemos multidispositivo y multimarca en todo. Pues es una locura. Por eso es que necesitamos tener visibilidad. Esto, porque entender que están trabajando los otros y saber en qué punto están es un punto de dolor. Y nosotros también necesitábamos hacer esos másters. Si pudiera lo quitaría, lo mandaría al carajo. Pero... O sea, los tenéis actualmente. En Diabetes Care sí, bueno, en una de las divisiones sí que hay, en el vale. otro no. Se van manteniendo como los archivos por PI, ¿no? Entonces tú sí que puedes ir navegando y podrías ir viendo los cambios y los comparas. ¿Qué es PI? PI es un Product Increment, son 3 meses de sprints, 6 sprints. Cada 6 sprints es un Product Increment, entonces es un paquete más grande. ¿Por qué? Porque en el mundo de la salud no podemos desplegar rápido, hay muchos milestones en el medio, hay unos quality and regulatory muy fuertes. Se hacen releases cada 6 meses. Más o menos, sí. Cada 6 sprints. Con suerte haces 4 o 5 al año. Esto también es una putada grande y te genera problemas porque, claro, tú estás diseñando sobre versiones que aún no han salido. Entonces estás un poco como Back to the Future, ¿no? Esto lo voy a diseñar, pero ¿qué lo diseño? ¿Ya con la versión del futuro o con la que tengo ahora? Esto en banca pasa mucho también. Sí, también pasa. Es una estructura, tú que has estado en banca también, es una estructura muy piramidal y yo me he llegado a ir y todavía no ha salido, lo que estaba haciendo. Y hacéis yo que estuve en BBVA, y todo. 2 años después fue guay porque por la calle empezaban a salir los productos en los que había trabajado. Y fue como 2 años más tarde, ¿no? Porque bueno, también es eso, hay unos procesos reguladores muy fuertes, entonces no pueden ir rápido. Pero en el caso de la empresa en la que estás ahora, Carlos, que también estuvo en DAME el año pasado, me comentaba, ¿no? Que aparte por temas del equipo, estructura y demás, me decías que claro, a lo mejor tú estás haciendo algo que antes hacían 10 clics y la enfermera y ahora los hace en 3 y dices, es mejor, tienes menos clics, porque claro, están acostumbrados a hacer pa, y le dices, le estás cambiando algo que dice, aunque sean menos clics, a mí me iba mejor antes. Rápido, claro. Lo hacía más rápido porque ya me lo había aprendido, ¿no? Y tenéis que enfrentaros a veces a esos challenges, ¿no? Al menos me comentó. En el mundo de la salud, la versión al cambio es muchísimo más grande que en otras industrias. ¿Por qué? Porque, primero, profesionales de la salud están súper estresados. Claro. Como para hacer un training de tool. Aunque me cambies a mejor, solo el cambio me genera esfuerzo. Están muy quemados, están infravalorados, infrapagados, todo esto. Entonces, tampoco están digitalizados, me refiero. Si comparáramos el mundo de la salud con la banca, el mundo de la salud está en el medievo en términos de digitalización. Wow. Está como y banca estaba llegando tarde, ¿eh? Sí, pero es que la banca está... Yo siempre digo, ¿no? El mundo de la salud, desde el punto de vista de digitalización, están como en 2009. Todos saben que hay que hacer cosas, tenemos que ser interoperables, tenemos que montar aquí una infraestructura digital muy importante. Vamos a invertir en ello y de hecho están invirtiendo. Que tengan diseñadores es una muy buena señal, por ejemplo, o que tengan cada vez más ingenieros de software. Y están como en el 2009, está todo por hacer, porque no hay nada, es decir, nosotros mismos en la sanidad lo vemos, te vas a hacer un test, cómo recibes
Ahora ya te mandan a veces el PDF. Sí, con el COVID la cosa Sí, intentó tuvo mejorar un empuje, poco. pero luego cambias a otro médico y le tienes que explicar Todo, ¿no? Sí. todo desde cero. No, mira, soy tal, y me pasa esto y me tengo estos flipa a mí. síntomas. Esto de que vemos en las pelis americanas, de que llega el doctor y tiene allí... The House. Y tiene todo. Y mira así, pues está usted perfecto. Esto no existe, esto es fake. No sé si en Estados Unidos existe así, pero fíjate, es en papel. Sí. Es decir, tienen una carpetita colgada en los pies de la cama. Está usted, va a morir, ¿sabes? Y lo pone ahí. Entonces llega el señor y lo único que hace es leer esos papeles e interpretarlos. Es todo muy manual. Entonces, en el mundo de la salud está todo por hacer y va a ser una oportunidad muy grande para diseño, para repensar muchos procesos. Pero es especialmente challenging porque nosotros, por ejemplo, el software que tenemos para la gestión de diabetes de los profesionales, gente de aquí, de las clínicas y los hospitales nos dice, nos encanta, pero si quisiéramos utilizarlo, tendríamos que cambiar todo el funcionamiento del hospital, o al menos toda esta planta. Entonces, claro, estamos por encima de sus posibilidades por ahora, de muchas cosas. Claro, hasta que haya alguien que de service design en cada uno de los hospitales que ayuda a la implementación de todo lo que tenga Sí, en pero los esto sitios. es un sueño, ¿no? Sí. Tener un Se service puede design soñar, en un hospital se puede soñar. Bueno, San Juan de Déu tiene... Sí, tienen... A ver, sí que es Tienen cierto que en que la privada research, es más ¿no? fácil. Claro, para eso tienen van muy a vanguardia. La privada es más fácil y en la pública es más complicado. Pero tiene que pasar, me refiero. Y Sí. es cierto que en la Unión Europea ya están hablando de, oye, abrir un poquito los requerimientos técnicos, tema de datos y cosas así, porque con las reglas de juego que hay ahora estamos casi atados de manos y pies. Pero sí que Claro, es cierto que claro, la claro. digitalización en el ámbito médico es un challenge. Mi pareja trabajaba en una clínica, ahora tiene un laboratorio, y yo veo ahí las impresoras 3D, el escáner que te escanea toda la boca y al momento estás viendo todo el dibujo en la pantalla y luego te lo imprime ahí para hacerte la célula de descarga. Y para mí todo eso es brujería, Sí. aunque trabajo en el ámbito digital. Pero ahora me contaba que sus compañeras están en plena transición de todas las fichas de los pacientes que tenían en papel, tienen que pasarlas al programa que ha comprado el jefe. Y están aprendiendo a ver cómo funciona y cómo digitalizan todo ese proceso, y está siendo un pain brutal llevar todo eso. Todo el mundo. Transición. En todo el mundo. Me refiero, igual que la banca ha tenido que ser interoperable entre ellos, y de hecho la Unión Europea tiene normativas, ¿no? PSD2, PSD3, que es... Ostras, ahora a mí me tocó trabajar en... Sí, en es que esos pues esto es proyectos. un movidón y todos los bancos votaron en contra. En resumen, la Unión Europea les ha dicho a los bancos tienen que tener una API. ¿Para qué? Sobre todo para combatir el tema de fraude fiscal y todo este rollo. Esto va a venir al mundo de la salud. Entonces le va a decir a laboratorios, hospitales, Tenéis que compartir. aplicaciones de telehealth, señores, tienen que ser interoperables. ¿Por qué? Porque mis pacientes, la información de nuestros ciudadanos está en no se sabe dónde. Es decir, cada uno lo tiene guardado en un cajón o en papel. Entonces, esto no es sostenible. Por eso digo que estamos en el medievo desde el punto de vista Total. estamos aún en los años 80. Aunque tengamos máquinas de diagnóstico y aparatos que hacen brujería, porque sí que la hacen, el siguiente paso, que es cómo transportar esa información y hacerla accesible a los profesionales de la salud, a los pacientes, a las aseguradoras, al sistema público, todo esto no existe. Tú si te mudas de Cataluña a Madrid, Tu historial médico... tu historial médico no sé qué pasa. Imagínate si te mudas a Francia. Empiezas de cero. Tu salud empieza de cero. El conocimiento te quedará a ti. En tu cabeza y se lo podrás explicar. Mira, es que en el 2016 me diagnosticaron tal. Claro, a no ser de que vayas a la privada. La privada esto no pasa. Porque En la privada, pero- mientras que estés dentro de su misma organización. También Claro, si vas de un también me privado a otro. pasa, ¿eh? Yo me hago un chequeo anual en la misma, no voy a decir el nombre, pero en la misma clínica todos los años de mi vida, y todos los años de mi vida cuando me siento, la persona siempre es una persona diferente, la persona que me va a preguntar para hacerme los análisis clásicos de un chequeo anual y nada más, me pregunta lo mismo. ¿Te han operado alguna vez? ¿Tienes hipertensión? Todo lo mismo. Y es como, pero si hace 10 años que me hago lo mismo en esta misma clínica. Sí. Es un laboratorio, no es una clínica. Con lo cual tampoco, y voy por privado. Es como- Quizás tengo que cambiar de clínica. Por eso,
Es un terreno anchas Castilla porque está todo por hacer, pero también te digo, a nivel para un diseñador, este es el malo final. Es decir, creo que no hay entorno más difícil, más complicado, más complejo, más regulado y que al final del día estás jugando con la salud de las personas y con la vida de las personas. ¿Cuántos diseñadores sois en tu equipo? Es que de esto ya no puedo dar datos. Aquí corten. Corte, no. Somos 100 y pico también, pero estamos también en un proceso como de... Es que no sé qué va a pasar en los próximos meses. Vale. Ha abierto una posición de un jefazo nuevo, jefaza. Cuando entre ya se verá también qué pasa. Tenemos 2 design systems, uno que es el que llevaba yo en Diabetes Care, el otro el que lleva Carlos. Sí, bueno, Carlos me dijo que el tema de sistema de diseños que era como, al final como que lo tenías que vender, ¿no? Era como que no es como, sí que tú tienes que vender, que la gente lo adopte, bla, 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 pero no era como el que nos imaginamos normalmente, bueno, es que nosotros estamos muy mal acostumbrados porque... Estamos mal acostumbrados, porque yo lo he vendido muy bien. No, estamos muy acostumbrados porque aquí se valora... Sí, es que se Adevinta es una valora empresa mucho, digital desde hace más años. Las Bueno, es que empresas es farmacéuticas puramente hacían digital, devices, hacían hardware y están aprendiendo ahora a hacer software. Y es como los bancos. Los bancos han tenido que aprender a ser digitales. Cuando tienes el histórico analógico y tienes que hacer el cambio a lo digital, tema tiendas también, que ya ha estado en moda también, pasa mucho. Entonces, cuando tienes que dar servicio y hacer la dupla de la experiencia por los dos lados, ¿cómo haces que la sinergia y huela todo a lo mismo? Nosotros en nuestro caso es la experiencia... Uy, qué susto. No te tires. Nunca pasa nadie por aquí. Nunca ha pasado a nadie. Vale, no sabéis qué está pasando, pero estamos en un 4º piso y ha pasado alguien caminando por fuera del edificio. Lleva la seguridad. Y eso Claro, sé que lleva seguridad, pero es súper raro que alguien pase caminando por fuera. Pues eso, que Adevinta sus servicios es una empresa de marketplaces, entonces no tienen servicio físico al uso. Claro. ¿no? Tenemos delivery, pero es todo online. Conscious of Time. No hemos hablado de Figma y me interesa mucho saber qué opinas de Figma. Bueno, un poquito sí. No, ¿qué opinas de Figma? ¿En general? Sí, hemos hablado un poquito. No, pero creo que había un challenge ahí de Figma como herramienta de documentación. Sí. No, pero la pregunta es más amplia. ¿Qué opinas de Figma? Me encanta Figma. ¿Qué crees que está haciendo Figma con nuestra profesión? Acercarnos a ingeniería. ¿Tú crees que nos está acercando? Sí, 100%. Total. Y de hecho nos va a acercar más. Esta semana han lanzado no sé qué, Connect, ¿no? El framework, Si ¿no? tienes Figma for Devs, que nosotros no tenemos. No, y en esto, es decir, me encanta Figma, odio Figma, lo que acaba de hacer con las licencias de Ready for Dev. Sí, no debería hay un cobrar, dark pattern ¿vale? ahí brutal. No, por favor, señores de Figma, quiten Por favor, esto. yo lo hablo con cada persona de Figma Sí, con la que sí, me también. cruzo. Aparte que me negaría a que cualquier developer tuviera que pagar un asiento de editor en Figma para inspeccionar. Son me 30. Bueno, han visto ahí que han descubierto que los perfiles viewer no pagan y dicen, no, aquí puedo sacar cacho Sorry, del not pastel. sorry. Esto era lo que... Bueno, no puedes pretender cobrar porque si tienes que pagar los 400 asientos de ingenieros que tienes en la compañía, estamos hablando de 200.000 euros. Y por unas funcionalidades que puedes tener perfectamente sin tener el dead mode. Que vuelva Zeppelin, por favor, es decir, que era gratis. No, me encanta Figma, es decir, creo que es una herramienta súper útil. Admiro la velocidad a la que son capaces de innovar y de lanzar cosas. Y de lanzar cosas, pero nos hacen testear a todo el mundo sus beta products. Admiro Que hay y a veces veces que digo, me- estabas un poquito quietos, porque es como que sale una nueva release y es como, qué guay, pero Tengo que cambiar todo, ¿no? me ha cambiado todo el paradigma. Tengo que cambiar todo, pero no tengo que cambiar todo porque está en beta. Con lo Sí. cual lo puedo usar, pero mejor no lo uso. O el porque hype luego que crean los sí. diseñadores, has visto esto nuevo, las variables y tal, y es como, bueno, déjanos testear primero para ver si esto entra dentro de... Yo lo amo, Figma, lo amo. Agravio comparativo. En el mundo del desarrollo les pasa lo mismo. Cada mes salen cosas nuevas, tienen que estar todo el rato. Pero esto es también bueno porque genera que nos renovemos, ¿no? Y que nuestro perfil sea demandado también. Sí. Entonces, desde un punto de vista de negocios es bueno. Figma me encanta. Hay que decir que ser un diseñador no es estar en Figma. Y de hecho defiendo que Figma es una herramienta de documentación. ¿Por qué? Me explico. Es el AutoCAD de los arquitectos. Es decir, un arquitecto utiliza AutoCAD para hacer planos y esos planos pasarlos a la obra. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Como diseñador utilizamos Figma para hacer los planos de qué es la experiencia y qué es lo que hay que construir y se le pasa a la ingeniería para construir. Que sí que es un entorno, es un AutoCAD colaborativo donde podemos explorar, donde podemos incluso hacer muchas actividades, 100%, pero no deja de ser AutoCAD. Entonces,
La misma referencia que hago de un arquitecto es AutoCAD, no, es una herramienta que utiliza un arquitecto precisamente para hacer documentos, que es en este caso planos. Nosotros al final del día hacemos planos. Ok. La metáfora que uso es un poco opinionada. Sí. Entiendo que para ti la documentación es el handoff. Sí. Las specs. Sí. Ok, vale. Si diferenciamos qué entendemos por documentación, súper agree contigo, pero si entendemos como documentación de yo aquí voy a leer cómo son los procesos o las guidelines y tal, nosotros en ese caso tenemos otra cajita. Sí. No lo llevamos a Figma. Que no es Figma. Sí. Entonces, lo que son las specs y tenemos widgets de nuestra como library, notitas para ayudar a que se entienda todo mejor y que los flujos y los use cases, etc. Todo el bien. handoff, sí. Para lo que es foco de handoff. Sí. Pero lo que es ya luego how we work with Figma, guidelines, documentación de componentes, lo tenemos en Zero Height. Sí. Storybook para desarrollo. Y entonces es como que tenemos según quién es la audiencia que va a leer esa documentación, diseño Va a un sitio u otro. Coincido. Sí, es, por matizar, Figma es una herramienta de documentación de planos, de los planos del edificio. Pero también es de diseño. Pues que diseñar, aquí ya entramos en la parte teórica. Para mí diseñar es Claro, diseñar es... un verbo. Yo que vengo del offline, 100%, más o menos estoy de acuerdo, pero hay muchos diseñadores que nunca han pasado por el diseñar fuera de una herramienta. O sea que diseñar es el acto de, nos pondríamos filosóficos aquí, pero cuando te sientas a plasmar lo que has pensado, antes era en todo el histórico de herramientas, hasta las mucho más cercanas, que serían Fireworks, después Sketch, después Figma. Dreamweaver, lo había hecho. Sí, antes en mi carrera hay muchísimas, Terrible. pero yendo solamente esos últimos tres, hay mucha gente que ha iniciado. ¿Sí? A mí me gustaba Dreamweaver. A mí antes me gustaba. Pero hay mucha gente que inició su carrera hace muchísimo tiempo con Fireworks y era como yo, cuando diseño me tengo que sentar en alguna herramienta a diseñar y esa es la herramienta. Y luego hay gente que empezó con Sketch y sus primeros pinitos fueron Sketch. No fueron diseñar en ningún otro sitio que no sea en una herramienta de diseño. Ahora Figma tiene la característica de que es diseño, que es prototipar, que es handoff y todo lo demás que quiere hacer Figma. Que sea la herramienta para desarrolladores, que sea el Miro con su FigJam, que ellos quieren ser un 360, con el que no estoy de acuerdo yo. Pero sí estoy de acuerdo con que es una herramienta de diseño, donde dibujar para mucha gente. Para mí personalmente no, pero... A ver, un lápiz te serviría. Si eres capaz de hacer tu trabajo con un lápiz y pasar eso al desarrollo, yo sí, pero hay mucha gente maravilloso. que comenzó su profesión no en el 2001, sino en el 2018, 19. Muchísima. Es más, mucha más gente ha comenzado su carrera así. Sí. Y para toda esa gente diseñar significa dibujar cosas en un canvas. Sí, es que el concepto de diseño es discutible. Filosófico. Igual que el prototipar, ¿no? Yo daba las clases de prototipado en BVA y siempre explicábamos que prototipar no es Figma, no es un prototipo interactivo, es un verbo y es tangibilizar una idea. La puedes tangibilizar que podría ser offline totalmente. Con un dibujo a lápiz, con plastilina, con Legos, puedes hacer un prototipo Cartón interactivo pluma, en sea, InVision en sí. aquel momento o en Figma, pero prototipar es tangibilizar una idea, la que sea. Y te sirve para muchas cosas. Primero para pensar con las manos o para pensar si esto funciona y luego para comunicar, porque si yo te cuento una idea que tengo o te la enseño, es muy diferente, ¿no? Entonces, confundimos prototipar con Figma. No, Figma te hace prototipos interactivos y normalmente una interfaz. Pero no podrías prototipar, no sé, un servicio dentro de Figma. Sí, lo puedes poner en cajas, pero prototipar es un verbo, diseñar es un verbo y no es una cosa. Entiendo. Yo siempre hablo de que confundimos el proceso de diseño con el objeto diseñado, ¿no? Joder, el proceso de diseño lo puede implementar cualquiera. Un cocinero puede diseñar un plato, ¿no? Porque de hecho ahora el mismo proceso más o menos que hacemos los diseñadores. Oye, exploro, voy probando, testeo, esto coincide, esto gusta, esto no gusta. El objeto diseñado es el plato que sale del restaurante Totalmente. Pero se puede diseñar mil historias, se puede diseñar un plan de emergencia. Ahora que el cartel ese ¿no? Alguien ha tenido que pensar por dónde sale la gente cuando hay un incendio. Claro. Se puede diseñar un plan financiero. Se puede diseñar un equipo.
Sí. Y se puede diseñar con palabras. O sea, a mí me gusta mucho esto que estamos haciendo, el offline, ¿no? Y es cierto que hay un montón de meetings en las que puedes no tener Figma y sin embargo estar hablando sobre un producto, sobre una solución, durante una hora entera, pensando cuál tiene que ser la solución sin un solo píxel. Es cierto. Es que creo que como diseñadores hay mucho hype ahora con las tools y se nos olvida que en realidad lo que tiene valor, o yo al menos en las clases es lo que les digo cuando me toca darles a alguna clase en la que hacemos alguna introducción a Figma y tal. Y no os preocupéis porque hay algunos que se estresan mucho, otros que son super masters porque ya se han motivado muchísimo. No os preocupéis, lo que vale no es el indio, es la flecha, ¿no? Es decir, lo que vale es lo que tienes en tu cabeza, cómo vas a proponer soluciones de valor, ¿no? Que cree esa sinergia al product trio, ¿no? Pero sí que es verdad que obviamente nos ha dado una ventana a estar más cerca de desarrollo, a ser mucho más ágiles con las propuestas que queremos presentar, pero no confundamos pues el prototipado también con las specs, ¿no? Volviendo a lo del hand of file, que esto también nos pasa mucho, hago un prototipo para enseñarle a desarrollo cuál es la interacción y cuál es la idea de lo que yo quiero hacer, o el prototipo del lab que luego ha salido bien y digo, vale, pues este es el hand of, no. Las specs no es el prototipo o no es el propio mock-up que puedes coger la pantalla, pero luego limpiarla, ponla todo bien para que tu desarrollador o desarrolladora entienda qué es lo que tiene que hacer. Y ahí es donde hay esa lucha, ¿no? Otra vez volviendo a esa comunicación con diseño y pero aprendiendo de otras disciplinas, ¿no? Ingeniería. Yo estoy hablando de arquitectura todo el rato, pero arquitectura existe desde hace miles de años. Y en arquitectura es que aparte incluso el proceso que tienen, aunque es más rígido, no tienen Agile ni todo este rollo, si lo miras y dices, jolín, es que hay un montón de cosas que nosotros estamos intentando imitar y yo que sé, a veces generan un concepto, ¿no? Del edificio, lo dibujan desde 3 puntos de vista, pero eso no es un plano, eso no sirve para construir, ¿no? Un edificio con los arbolitos y la gente andando, tú se lo das a un obrero y dices, vale, bien, ¿dónde están los planos? ¿Dónde están los planos? El muro donde... Claro, luego tienes que hacer un documento técnico, que nos olvidamos de esto, que nuestro trabajo es documentar cosas técnicas también, ¿no? Oye, ¿qué tiene que ocurrir aquí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por dónde pasa este muro? ¿Cuánto tiene que soportar de carga? ¿No? Y es casi ingeniería pura. De hecho, hay perfiles de UX Engineering que empieza a ver por ahí. Sí. Y es trasladar tus conceptos y tus ideas a algo técnico para que se pueda construir. Hay que documentar lo menos posible. No por tener más planos van a hacer el edificio mejor, porque luego siempre va a haber las personas que pasen de los planos y se inventan los muros. Pero por eso hay que estar en la obra también. Claro. Es decir, no, espera, este muro no tiene que estar aquí, que lo has puesto 1 metro más allá. Ah, ya, pero da igual. No da igual. Me refiero que mueves un muro y a lo mejor se cae todo el edificio. Entonces también hay que defender, no por hacer el plano te van a construir, porque todos somos humanos y tendemos a ser muy vagos. Si nadie me dice nada, lo dejo así ya. No, es que había un enchufe. Fastidies. Y está bien puesto aquí. Bueno, pues entonces voy a tener que tirar ahora otra vez todo lo que hice. Sí. El enchufe estaba es que un arquitecto le va a decir, el enchufe estaba aquí. Te toca tirarlo todo y además lo vas a pagar tú. Esto sería el símil cuando tenemos que hacer las revisiones de QA. Sí, ¿no? sí. En el refinement habíamos llegado a este acuerdo y luego expectativas versus realidad, tu mock-up de las specs versus lo que está en pre. Oh, no, pero es que yo pensaba que así quedaba mejor, o yo pensaba que así era más rápido, ¿no? Vale, pero teníamos este componente ya hecho, ¿por qué no estábamos usando este componente que hemos dicho que íbamos a crear para ir más rápido luego después, ¿no? Entonces... Y tienes que ir haciendo marcas en tu Figma diciendo, oye, que esto te estás olvidando en tu Figma o en una PR si entras y haces comentarios en PR. Esto es muy interesante, porque siempre es uno de los puntos de fricción entre diseñadores y developers, y si estuvieras en la obra y estás allí normalmente con ellos, ya lo vas a ver antes de que ocurra. ¿No? Es, hey, se te está olvidando el enchufe. O puede pasar la otra versión, que es, ostras, tú me marcaste que aquí tiene que haber el enchufe, pero ¿qué te parece si lo ponemos del otro lado? Porque es que mira, ya viene de aquí y en vez de tener que romper toda la pared, solo tengo que romper 1 metro. Pues sí, tiene razón. Pero además no pasa nada por tener el enchufe del lado derecho o lado izquierdo. Pero tiene que haber una comunicación. Hace muchos meses, en octubre... Hay que estar juntos. Sí. Claro, pero aunque estés juntos, puede pasar. Yo hace unos meses, en octubre, noviembre, por ahí, remodelamos toda la cocina en mi casa
y está la puerta, y yo dije, bueno, cuando entre en la nueva cocina, aquí quiero que esté la torre de agua, el water cooler ¿no? Entonces necesito un enchufe aquí, porque entra justito aquí. Entonces el enchufe aquí, y luego cuando enciende la luz, la enciendes aquí. Entonces estábamos con el Paleta, se llama aquí en España, Sí. el que hace todo. Aquí en Cataluña, concretamente. ¿Aquí en Cataluña? Sí. Vale, no sabía eso. Sí, en el resto de España no se le llama paleta. ¿Cómo se le dice? Albañil. O Vale. Albañil, Ah. vale. Estaba el albañil, entonces marcamos con un boli como este, donde iban todos los. Entonces puse así una cajita, aquí va enchufe, además a la misma altura, 1,5 metros, etc. Aquí también un enchufe, aquí el switch, aquí, y listo, queda todo. Y al otro día entro a lo que todavía no era mi cocina, y de este lado ya habían alicatado, estaban todos los azulejos, y no había ni hueco ni nada para el enchufe. Entonces y le digo, oye Walter, que te has olvidado este enchufe. Me dice, no, mucho mejor, hay una sola toma, que tú tengas el switch para encender y apagar, y además el enchufe. O sea, tiene mucho más sentido que esté toda la conexión en un sitio. Tienes un enchufe, más tienes el switch, y tienes... Yo, pero no, porque ahí no va el water cooler, ahí no va el agua. No voy a hacer pasar un cable por encima de donde paso, tiene que estar aquí. Y entonces le dibujé así con un indeleble el alicatado, y le puse aquí un enchufe, como para aquí lo tienes que cortar. Estabas documentando. Y lo documenté offline, pero yo a Walter lo veía 3 veces por día, porque yo trabajaba en casa y él estaba construyendo. Y sin embargo, comunicación súper fluida, y sin embargo él tomó una decisión súper lógica, de oye, tiene sentido que el enchufe esté junto al switch, porque es la misma conexión, que me venía muy mal para mi producto final, que era el agua tiene que ir aquí, enchufada aquí. Y lo mismo pasa en desarrollo un montón de veces. Tú eres muy explícito con algo, luego te pasan una PR y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? No, porque, y tengo una explicación técnica súper coherente, que dices, es cierto, funciona mucho mejor el código, es mucho más reutilizable, es más eficiente, más accesible, etc. Pero esto tenía un sentido. Lo que yo te he pasado como diseño tenía un sentido de ser, porque hay un pain de usuario que sí o sí tiene que hacer esto, y luego te tiene que dar este dato y luego este sí o sí. No, pero aquí hago 2 llamadas a la API, pero en realidad necesitaría una sola porque es más... Ya, pero si el usuario no te da esto, que no lo puede tener aquí porque, ¿sabes? Todos estos pains. Hay muchas veces que hay una fricción de diseño obligada, que jode un poquito, se podría decir, al desarrollo, porque Da más trabajo. y que hay veces que es necesaria. Pero creo que también es porque lo nuestro, a no ser de que estés muy cerca del equipo de desarrollo, es una caja negra. Y nosotros Para estamos muchos hiper diseñadores, cerca, pero para muchos diseñadores o otros stakeholders que están en la creación del producto, si no están cerca de desarrollo es una caja negra, no ven. Lo nuestro es susceptible a la opinática porque se ve. Diseño se ve y todo el mundo opina y todo el mundo dice y yo creo que es mejor así o así. El ejemplo de los enchufes, ahora estaba pensando yo, en casa, yo todos los enchufes los tengo dentro de la habitación, ¿no? Entonces tú entras, ¡pam! Solamente encima de la habitación del dormitorio está justo fuera. Y llevo un año viviendo en ese piso y todavía entro y hago así. No, y es como, no, mierda, es que está fuera. ¿Por qué? Porque seguramente en aquel momento hicieron algún cambio en ese piso y no tuvieron en cuenta ese enchufe y dijeron, no, aquí está bien. Y no miraron cómo estaban en el resto, ¿no? Y a nivel de experiencia, el usuario está acostumbrado a que esto funcione de una manera, pues ya intuitivamente ya vas y lo haces de esa manera, ¿no? Entonces, claro, el otro dice, no, por ser vagos o por lo que sea, dices, no, lo hago de esta manera. Y, claro, y tú vas y dices, ¿por qué no he puesto el enchufe en el mismo lugar que están los demás? ¿No? O haciendo el símil con producto, hace 2 días a mí me estaban haciendo challenge de algo que ya habíamos validado hacía 2 meses. No, porque aquí el bachecito, pues decimos novedad, pero creo que novedad tendríamos que decir, no abramos la caja de Pandora a poner aquí todo lo que creamos que se puede poner. Este elemento se utiliza para indicar que es una novedad. Ya. Y es una novedad, de hecho, dijimos que era una novedad. No, ahora ha cambiado el scope del proyecto, no. Entonces, dejamos como está. Si cambia el scope del proyecto, capaz no es una novedad y tenemos que buscar otro enfoque a eso, ¿no? Entonces creo que hilándolo a eso, creo que el problema nuestro es que lo nuestro se ve y entonces como yo creo que esto es mejor o entonces ahí es donde... Es más fácil de opinar sobre diseño. O sea, hay un escalón que tienes que... Hay un escalón que tienes que subir para desarrollo, pero desarrollo también se puede ver muy fácil. Pero claro, tienes que poner la patita dentro de voy a ver qué hace desarrollo, intento entenderlos, todo esto que dices tú, que estar más cerca. Pero es cierto que es una mini barrerita. Esto lleva un debate interesante que ya teníamos en BVA, sobre todo porque había muchos equipos de diseño, ¿no? Había el equipo global, equipos locales de cada país y bueno, teníamos que llegar a acuerdos de diseño. Y ya había debate de
diseño democrático versus diseño dictatorial, si lo quieres llamar de alguna manera. De hecho, Apple es diseño dictatorial. Los ingenieros obedecen, de hecho le llaman los dioses a los diseñadores. Anotando dioses. Escuché por ahí, no sé, en algún esto, que los ingenieros siempre tienen la broma de no molestes a los dioses. No enfades a los dioses, ¿no? Precisamente con estos shortcuts, con estos trade-offs. Bueno, venían de Steve Jobs. Claro, entonces porque bueno, es una empresa que realmente es una empresa que vende diseño. Totalmente. Vende hardware y software, pero al final vende diseño. Y los diseñadores están en la punta de todo. Entonces, aunque digan una locura, los ingenieros de abajo tienen que obedecer y ser capaces de construir esa locura. Pero depende de la compañía. Depende muchísimo de la compañía. Hay compañías que están lideradas por las ventas, hay compañías que están lideradas por el que grita más y tiene más power, y hay otras que, bueno, Apple también era así. Una combinación de tenía todo esto. Adoramos las ventas, Apple, el diseñador, el que grita. De trabajar. Sí. Pero bueno, hablando de la obra, claro, es que si es democrático y todos podemos opinar que creemos que es mejor, el enchufe aquí, el enchufe allá o no esto, bueno, pues, se tarda más en negociar, se podría decir que el diseño es mejor, o al menos todo el mundo está de acuerdo, casi todas las partes. Y luego están los ingenieros que dirán, pero que es que esto me da más trabajo y te van a hacer challenge, o es más costoso. Yo esto siempre lo pregunto, cuando me hacen challenge a algo y digo, hay un problema con lo que estamos proponiendo, que esto tiene un esfuerzo brutal, porque al final hay que ser flexibles también. Si podemos hacer algo de otra manera que cueste menos, pues no, al final no es los guardianes del muro, este es mi diseño, y no, entonces es como, vale, pues si ya habíamos dicho esto y esto no cuesta más, ¿por qué estamos intentando virar hacia otro lado? En mi caso, durante todo este año que estuvimos construyendo el sistema de diseño para iOS, Android y web, casi todos los challenges de tecnología vinieron para hacerlo bien y no para hacerlo mal. Eso es muy bueno. O sea, pero eran challenge diario. Yo en diseño hemos pensado esto, etcétera. Todo lo contrario a los dioses en diseño. Era como, no, porque en iOS se hace de esta manera, bla, 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 bla. Y es como, vale, es que no había pensado en eso, porque es cierto que al principio teníamos un sesgo de web. Sí. Y cuando tenías todo súper atado, Android venía con que no, porque para nosotros es como, al final después de un año terminamos aprendiendo. iOS, web y Android son totalmente diferentes tecnologías, y la suerte que tenemos es que los tres equipos lo quieren hacer muy bien. Pero eso significa challenge una vez por semana de algo que hacemos siempre. O sea, hay alguna de las plataformas que nos va a decir, es que ya sé que en diseño lo habéis pensado aquí, en nuestro universo, esto mejor por aquí. Y está siendo muy rico, pero un challenge, es un desafío enorme. Esto nos pasó en el equipo de Design System de Rosman que llevaba yo, uno de ellos. Teníamos ingenieros que estaban con nosotros y nos empujaron a aprender. Yo aprendí mucho. Claro, es que aprendes un montón. Aprendes un montón. Y cosas que ni te habías planteado nunca. Un dialog versus un modal y no sé qué, cómo escala la navegación interna dentro de no sé qué. Dices, claro, te lo traen ellos porque ellos ya se han enfrentado a esos problemas o teóricamente ya se lo conocen. Por eso vuelvo a defender. Es que a mí estar cerca de ingeniería me ha hecho muchísimo mejor diseñador, pero infinitamente. Claro, soy un arquitecto que conozco cómo se construyen las cosas, entonces cuando diseño ya empiezo a saber si son caras o no las cosas, porque ya me lo han dicho. Si se puede o si no se puede. O si no se puede, y si tengo dudas pregunto, oye, esto es una locura, como hacer un muro redondo. Sí. O voy a sacar una columna de aquí porque queda feo para el usuario, porque es una barrera, y viene el que construye, el ingeniero, y te dice, quitas la columna de aquí y se cae todo, tío. O sea, la columna la tienes que poner ahí, quieras o no. Te quede fea o no te quede fea ahí. Como llevarlo al ámbito offline, que yo también empecé como diseñadora offline, porque cuando estudiaba no existían las apps, como muchos de nosotros. Y realmente, cuando tú ibas a la imprenta, porque habías diseñado un packaging con unos acabados, ¿no? Que te ibas a la imprenta y te ibas ahí a pie de imprenta a enseñarle tenías todo ahí preparadito, y no era cuestión de tú decirle al tipo o a la tipa cómo tenía que imprimir, ni mucho menos, pero qué posibilidades de acabados puedo hacer y qué costes tienen estos acabados. Si es un gofrates, que no me sale en castellano, de estos que tienen como relieve, con brillitos o en efecto mate, el barnizado, si los troqueles, puedo reutilizar un troquel de otro packaging porque lo más caro era hacer el troquel nuevo. Entonces, a partir de ahí tú generabas una conversación y tu producto
y el diseño de lo que tú estabas haciendo quedaba mejor. Y habías tenido esa conversación con el impresor sin tener la necesidad de meterte a mezclar las tintas o los acabados. Lo mismo con desarrollo. Tú no te vas a meter ahí a tocarle y a picarle el código, pero si lo tienes en una fase temprana y te va a proponer, oye, creo que aquí la regata será, volviendo al símil de la arquitectura, la regata por aquí será mucho mejor, los enchufes por aquí llegarán, o a lo mejor necesitas otro enchufe aquí porque el comedor es muy grande, entonces si estás en un punto de la sala u otro, pero eso tiene que pasar en la fase de ideación, no cuando ya tengo el waterfall y todo. Bueno, nosotros podemos ser mucho más ágiles que las obras, ¿no? O sea, las obras no se hacen por prueba y error, no es que haces un muro y si se cae luego hago otro. En desarrollo sí que puedes hacer un poco de prueba y error. La arquitectura tiene responsabilidad civil, es decir, están claro. colegiados, están jugando en otra liga. Pero yo le voy a decir que trabajando en el mundo de la salud, donde si te equivocas en un número puedes matar a una persona, cuidado, me refiero que es cosas a nivel digital tampoco es te puedes cosas estar, claro. Yo qué sé, el mundo bancario también es muy sensible, pero bueno, al final el dinero se recupera, las vidas no. Entonces, sí. Interesante. Pero mira, el símil de diseño gráfico, branding, todo esto, que yo también vengo de ahí, claro, en la carrera te enseñaban materiales, técnicas de imprenta, tintas, no sé qué. Si eres arquitecto, obviamente tienes que estudiar materiales, estructuras, física, no sé qué. En diseño de experiencia digital tendrás que aprender cómo es el desarrollo de software, cómo son los materiales. No te van a pedir que seas un ingeniero, pero cuáles son los límites, ¿no? Sí, yo he hecho mucho en falta eso en la formación rápida, la formación de carrera, la formación de grado, de que tienes, no sé cuántos años son aquí, en Argentina son 4 años grado de diseño o licenciatura, pero en estas formaciones rápidas de que en 6 meses o en un año eres diseñador de producto, he hecho mucho en falta esta parte, la parte de conexión con desarrollo. Se siembra mucho en research, en pensar el producto, en negocio, que está muy bien. Que está de puta madre, pero está muy bien, pero no es suficiente, porque si solo eres el diseñador que explora, el no sé qué, lo que ocurre es como el arquitecto que explora, Calatrava. Cuando se construye todo se cae, y aparte 3 veces más caro de lo que debería ser, y esto, entonces lo que se cae además ya era 3 veces más de la caro. profesión también, es una profesión muy nueva, aquí no hay expertos, estamos construyendo sobre la marcha la profesión, y es hay que saber de esto, hay que saber de investigación porque reduces el riesgo, pero también hay que saber de construir, ¿no? Y de materiales y de la física, y la física es difícil, pero cuanto más controles la física y los materiales de tu edificio, mejor podrás hackear los materiales y hacer cosas más raras, ¿no? Aquella gente del packaging que hace packagings súper sencillos, pero dices, wow, has llevado la doblez de esto al máximo, es decir, no se me había ocurrido a mí, has hecho un packaging redondo, ¿cómo lo has conseguido? ¿Sabes? Pues esto es diseñar, al final es diseñar con constraints. Y luego nos vamos a comer, ¿eh? Sí. Ya han abierto la cantina y todo. ¿Está abierta ya? Sí, se nos ha pasado el tiempo. ¿Cuánto llevamos aquí? Tiempo 3 horas. volando. Como más de 1 hora y media llevamos. Se nos ha pasado volando. Ahora se me ha ido la cabeza. Podemos Jordi Wild ya del diseño, ¿no? 3 horas aquí. sí, que hablas y que lo dejas ahí grabando para siempre. Wild, pero... No, ahora se me ha ido totalmente de la cabeza lo que... Vale, lo de añadir cosas a... Los 3 somos profes en diferentes escuelas. Sí, añadir la asignatura de hablar, porque en la fase con desarrollo creo que no todos los bootcamps, masters o degrees hay, pero creo que también fomentaría esas soft skills, no solamente la parte técnica, o sea, a conocer los materiales, a conocer también cómo hablarte con la gente que está en la obra o cómo comunicarte mejor, cómo trabajar ese... No lo llamaría storytelling, es que da un poquito de manía esta palabra, porque ahora es como que lo meten en todos lados, storytelling. Creo que las soft skills son muy importantes porque te van a ayudar a colaborar mejor, a ganar aliados a la hora de que te ayuden a empujar el proyecto, porque tú puedes liderar un proyecto, pero si no tienes las habilidades de líder, no como líder de tengo el título de lead, ¿no? Sino que a veces puedes ser lead sin tener el título. De decir, ostras, esta gente te está siguiendo, está creyendo en lo que tú le estás diciendo. Actualmente en las escuelas también he hecho en falta a veces esto, ¿no? Esa inteligencia emocional no sé cómo llamarlo, ¿no? Y yo apuntaría también maneras hacia ahí, que creo que esto también...
pero nos daría para otro... Y yo sería más radical, me refiero. Hacer producto digital es un trabajo colaborativo. Pocos casos hay de que lo haga una sola persona. Un diseñador con pocos soft skills o malos soft skills no es un buen diseñador o diseñador. Punto, me refiero. Aquí los Cristiano Ronaldos, por muchos goles que metas, bien, pero normalmente no encajan bien en los equipos. ¿Por qué? Porque trabajar en software, y esto es una de las cosas que en las escuelas creo que trabajar en equipo. Se dice poco, además, y es un ambiente difícil. Es un sitio complicado y por eso también se paga, me refiero. Es un técnico, es ambiguo, eres muy rápido, es muy cambiante. Conlleva a que tengas que tener unos skills muy concretos. Y si no los tienes, lo normal es que ya está empezando a pasar, dejo esto, no es para mí. Me metí pensando que iba a construir edificios muy guays, ¿no? Como arquitecto, que iba a estar haciendo cosas bellísimas y no sé qué, y luego me di cuenta que la obra es muy difícil, es muy complicada, hay retrasos, de repente se para todo, entonces creo que hay que enseñar la cara bonita y la cara fea. Total. La cara super guay de diseñar y la cara técnica. Te hiciste una charla, pero que puede de no hecho, ser fea, ¿eh? Puede ser bonito. A lo que nos gusta a la gente, disfrutamos mucho de la parte de esa fea, se podría decir, ¿no? O sea, el 50% del tiempo es hablar con otra gente y ponerte de acuerdo. Sí, te tiene que molar. Es que, de hecho, yo en las clases digo, yo os voy a contar también que os vais a encontrar en el mundo de desarrollo de software. Y luego diréis si esto es para vosotros o no. Es una lección. Si te engancha a muerte. Pero si, esto es demasiado para mí, yo no quiero estar aquí haciendo plannings de no sé qué. Que esto sprint plannings y todo. Que esto, sé que no te mola mucho el agile, sí. Esa es la parte más fea. No el código ni estar en la parte más fea es la planificación de la obra. O te engancha o no te engancha. Porque si te engancha va a requerir de ti mucho esfuerzo, incluso sufrimiento, estar aprendiendo todo el rato. Frustración, que esto se paga un peaje, ¿no? Se paga un peaje muy caro por estar en diseño de productos digitales. Pero también por eso es una profesión más demandada y sobre todo aquellos que están enganchados y que destacan y que realmente tienen un top performance, pues tienen una carrera profesional pues más brillante. Sí, hay que equilibrar ese burnout, ¿no? Sí. De designer, esa cara B. Pero yo siempre lo digo, que todos los que estamos en este mundillo y nos gusta y disfrutamos con lo que hacemos, yo me siento súper afortunada. O sea, disfruto con lo que hago y las condiciones que tenemos, no hablo de económicas, porque eso en cada casa habrán, pero a nivel de flexibilidad, de conciliar tu vida con, ¿no? Con tu trabajo. Trabajar en tu casa con tu aire acondicionado en verano y es que no tiene nada. Claro, tú lo comparas con otros oficios y dices, ostras, es que somos unos privilegiados. 100%, pero mucho. Y es valorar, el poner las cosas en valor y decir, ostras, por eso cuando veo que hay gente que se queja mucho digo, ostras, pero que tenemos una silla privilegiada que hay 100 a la cola que quieren tu silla. Valora eso, ¿no? Entonces creo que también es una mentalidad positiva te viene un challenge, pues intenta afrontarlo y para adelante. Y evidentemente, oye, si no es tu lugar, pues... no pasa nada. Hay gente que ha estudiado ser abogado y luego dice, mira, esto no es lo mío y me hago médico. ¿No? Fantástico. Y de hecho creo que es guay que en estos años ya no hace falta casarte con una profesión y estás hasta que te jubiles. Yo a lo mejor dentro de 20 años me he cansado del diseño. Te deja de molar y listo. Y no sé, abro una tienda de vinos. Yo qué sé. Es que somos unos privilegiados, pero también hay días malos, como todos lados, y hay días que yo odio el diseño y tengo ganas de mandarlo todo literalmente a la mierda. Sí, no, para porque todo. Estoy cansado, porque tengo un mal día, porque he discutido con alguien, o no me he entendido con alguien y me da frustración. Y, joder, ¿cómo cuesta tanto entenderse? No, porque hay proyectos que se atraviesan más, que cuestan más de salir o lo que sea. Hay cambios externos que no puedes controlar, de repente tú ibas bien y vino el COVID y paramos toda la obra. O cambios organizacionales que traen un montón de estrés. Tu compañero o compañera que te cae bien pues ha decidido tomar otro rumbo y dices, jolín, pues mi equipo ha cambiado. Los equipos evolucionan, que a veces nos da mucha pena. Ya no es lo mismo. No, el equipo tiene que evolucionar. Entra gente nueva, trae cosas nuevas y se va gente y alégrate por ellos, que es como las parejas, ¿no? Al final es como vas viviendo la vida, tienes una pareja, te ha enseñado, luego viene otra, a lo mejor es para toda la vida, quién sabe.
Total. Esto nos ha dado el puntito profundo para cerrar. Para cerrar. Pero tú tenías una última cosa. No, aquí va a abrir un melonaco grande, pero lo hacemos offline. Estamos Dejo el fans. titular. A ver si un tuit, a ver si abre el melón, a ver si consigo. Dejo el titular solamente, ¿vale? Pero lo hacemos mientras comemos, es que si no va a ser súper largo. Es que estuve viendo el otro día, hace 2 días, lo de Figma, ¿cómo se llamaba? ¿Frame? No. Framework, ¿no? Framework de Figma. Y de repente mientras lo estaba viendo digo, somos unos afortunados porque yo soy el Head of Design Ops de una compañía muy grande, pero creo que Figma está poniendo todos sus esfuerzos en hacer una herramienta para Design Ops. De repente yo estaba ahí sentado diciendo cómo estoy disfrutando de este tío que está conectando Figma Connect y bla, 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 y estaba hablando y están hablando todo, constantemente, porque para crear unas variables de texto ahora podrás hacer esto y hacer otro. Digo, todo eso lo están haciendo para mí y mi equipo, pero en mi equipo somos 14, 15, 16 Design Ops y 100 y tantos diseñadores. Se supone que estos tíos deberían estar trabajando para 100 y tantos diseñadores, no para mí, es súper raro. Y luego el tío se pasó 1 hora explicando Facebook, no, Figma Connect, digo, están trabajando para el desarrollo. Wait, esto fue mi epifanía. Figma se está convirtiendo en una herramienta para Design Ops y se están olvidando, creo yo, de que diseño no va de esto. Que la herramienta que tendrían que crear es para los diseñadores que están aquí. Y quizás no se están olvidando, quizás lo tienen muy presente y están haciendo, hago una herramienta para Design Ops, le paso la pelota, Design Ops se va a encargar de que los diseñadores diseñen bien y yo me focalizo en este grupito pequeño, pero ha sido como un cambio, ¿no? Ha dejado de ser, hago una herramienta para diseñadores, porque va a ser muy complicada, es una nave espacial para un diseñador normal sentarse ahí y decir, ahora ¿cómo tengo que hacer? A menos que exista un equipo de Design Ops que se encarga de, mira, tú arrastra botón, tú pones un texto aquí y ya existen los estilos, pero eso necesita alguien que lo haya construido. Vale, titular. Figma, creo yo, está haciendo una herramienta para Turo y su equipo. Mola. Y me mola un montón. Gracias Figma que estéis invirtiendo tanto en esto. Nada más que es un poco raro. ¿O no? Voy a hacer una anotación. Momento champion, ¿eh? Es un momento de champion. No es para Pablo Stanley, es para Turo. Voy a hacer una anotación. Creo que están saliendo muchas cosas de Design Ops porque les hemos dado la turra durante 2 años, los tokens, y a lo mejor están saliendo ahora, ¿no? Vamos a tranquilizar a estos insoportables. Basta aquí lo de los tokens, toma para ti. En paralelo, ¿en qué estarán trabajando ahora Figma? Pues a lo mejor están metiendo ya temas de AI, Sí, yo creo que en eso le están dando fuerte seguro porque están todas las empresas con ello. En paralelo te hacen cosas que dices, oh, qué guay, esto nos da curro, o esto nos ayuda, o a veces no. Hay veces que sacan cosas que dices, vale, esto creo que no me está ayudando tanto. O luego hay cosas así como muy banales, como la del cursor, que ha quedado como mucho, ay, qué guay. Vale, pero ¿qué funcionalidad le doy yo a esto? O sea, a mí al contrario, yo lo desactivo. A mí me distrae. Es como, no, desactivar cursores. O sea, tengamos un poquito de foco, porque entonces la gente está eligiendo, es como los fondos de Google Meet, te pones cosas y para hacer un poco la de las gafas, estuve toda la semana con las gafas No conozco la estructura de Figma, pero ya me imagino que hay un equipo que se encarga de engagement de los diseñadores y este ha sido el output de ese equipo. Vamos a hacer unos cursores divertidos para que se rían mientras hacen design critiques. Puede ser. Casi seguro. Team building. Yo un día estaba presentando, Sabrina creo que era la que estaba presentando. Le estaba haciendo. Y tenía un cursor que no era el fácil de seguir visualmente. Y ahí es cuando desactivé. Puse ir no me acuerdo cómo es el menú, pero en el menú así, desactivar custom cursors o algo por el estilo. Y ahora soy muy feliz porque vuelven a estar todos. Sí. Pero ahí pensé, ¿por qué han utilizado todo este tiempo en hacer eso en vez de ponerme un separador de capas? ¿Sabes? Yo creo una que barrita que puedas van desplegando cosas según las van teniendo. Tienen muchos equipos, tienen una estructura muy grande. Claro. Y a veces sale un cursor que dices, bueno... Sí, pero hay cositas. Pero que ha traído mucha conversación, con lo cual también está guay. Hay cositas que el otro día lo hablamos con el proyecto este del Hand of File. Y decíamos, nosotros nos estamos quedando y estamos inventándonos iconos y dando espacios para que eso se dé, que parezca que sea un desplegable que está debajo de todo eso, parezca ¿no? un separador. Claro, ponme un drop down ahí, que yo vea, pam, esto está justo dentro de lo que sería Ready for Dev, ¿no? Y esto es para, sin tener que usar el Ready for Dev, ¿eh? Porque tú ya puedes poner un naming que diga esto es Ready for Dev y a partir de aquí todo esto es, ¿no? Hay algo, no me hagas los cursores estos. Es guay porque en Figma nos damos cuenta de que nosotros somos usuarios y tenemos pains que no nos resuelven. Resuélvemelo ya. El señor Grover.
Ay, mira, bueno, señor, chico. pasando otra vez. Chico o señor, No te ¿cuántos tires. años Chico, tenía chico, el chico? este era muy joven. No puede tener menos de 18 porque no puede estar colgado de un cable afuera del edificio con menos de 18 años. Este chico tenía 20 y pocos. Es un señor. Señor, no. Pero eso es porque te quieres quitar años tú. Yo porque tengo 43, entonces cualquiera que tenga más de 20 es un señor. Perdona, Eloy. Por ¿qué? cierto, hacerse mayor como diseñador es muy guay. Yo Está cada siendo vez- muy guay por ahora. No a sé mí, cómo será dentro de 10 años. Cada vez pero- sé menos. Tengo una sensación como de cada vez sé Sí. menos. Y una especie como de punto más de no sé nada. Lo que estoy haciendo son Sí, es muy un Sócrates, ¿no? experimentos, no sé, ¿sabes? Como que antes era muy opinionado y defendía mis ideas. muy Ah, eso sí, fuerte. eso sí. Uno se enamora menos de sus ideas. Sí, con es el como, no sé, lo que estoy haciendo no lo sé, hasta que no lo vea en la calle usándose. tiempo. La madurez. Vale, hoy cierras tú. Yo, Sí, siempre yo elijo a ver quién cierra con una frase y dice hasta luego y adiós. Y hoy te toca a ti. venga, una frase. Muchas gracias. Primero tenemos que decir que muchas gracias por haber venido, Sí, que le hemos divertido un súper. montón, que tengo hambre porque nos hemos tirado casi 2 horas hablando. Es Bueno, muy hay que bestia. hacer corte porque hemos empezado a darle antes de la Suscribiros al charla. canal, por cierto, y darle a la campanita. Muy bien. Muy bien, bravo. Pero voy a cerrar con una frase problemática. Para abrir otro melón. Sí, que me la dijo Alex Carvalho. Less design thinking, more design doing. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Soy un defensor del craft. Diseño.